Hola lechucillas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Mai López y aquí os vais a contagiar de pasión lectora. Hoy he decidido hacer un vídeo relacionado con Kral, que como ya sabéis es la novela que publiqué con Ediciones Onírica. Y bueno, visto que mucha gente tiene dudas acerca de X cositas que aparecen en la novela, he decidido hacer este vídeo para responder a algunas de las preguntas que soléis hacerme y que me habéis estado dejando tanto en mi correo como en mis redes sociales. Dicho esto, pasemos a las preguntas. Primera pregunta: ¿por qué se llama Kral? A ver, la verdad es que cuando estaba creando el personaje de Kral tenía varios nombres en mente. De hecho tenía una lista sobre los posibles nombres que tendría el personaje. Y lo que sí tenía muy claro era que el nombre tenía que ser un nombre potente, que fonéticamente sonase duro, por así decirlo. Y además tenía muy claro que el significado del nombre iba a ser guerrero. Así que una vez que tuve la lista de posibilidades, Kral me pareció la que más se amoldaba al concepto que yo estaba buscando. Y la verdad es que estoy muy contenta con el nombre que escogí, porque el resto de nombres los seleccionaré para otros personajes, pero con el de Kral estoy muy contenta. Segunda pregunta: ¿en qué te has basado para la creación de los personajes femeninos? La verdad es que yo siempre he sido una persona que ha leído personajes femeninos de todo tipo, pero sí es cierto que cuando era pequeña me encantaban los personajes tales como Mulan, Pocahontas, este tipo de princesas distintas que no cumplían el rol que solían cumplir el resto de princesas, y en cierto modo quería que todos mis personajes femeninos tuvieran esa parte independiente, ese sentido de ser autosuficientes por ellas solas, que no dependiesen de nadie. Es algo que sí tengo siempre en cuenta. Luego, algo que también me gusta mantener a la hora de escribir un texto es un poco de balance, un poco de equilibrio. En ese sentido, por ejemplo, podemos encontrar a Layanna, que es un personaje súper fuerte, es un personaje con un carácter súper duro, un personaje que carga con todo y con más. Y luego, por otro lado, tenemos a Diane, a su hermana, que es un poco como la otra cara de la moneda, es un poco más tranquila, relajada, más pensativa, por así decirlo. Es una persona un poco bastante distinta a Layanna. Por eso siempre me gusta dar un poco de cal y un poquito de arena. En Nikan, por ejemplo, es un personaje que, aunque haya salido poquito en este libro, es un personaje que es muy complejo y que tiene un poco de todo metido dentro. Así que la verdad es que es no sé, creo que ha sido el personaje femenino que más me ha gustado crear, porque sí, a Layanna le tengo muchísimo cariño, vamos, fue la primera protagonista femenina que apareció para la historia, pero es cierto que, no sé, a Nikan le tengo un cariño especial. Tercera pregunta: ¿de dónde viene la lengua antigua? La lengua antigua viene como un proyecto que yo empecé a desarrollar estando en cuarto de carrera. A mí me apetecía crear una lengua sintética, quería ver en qué consistía, cómo había que proceder, qué tipo de información tenías que buscar, porque una vez que yo descubrí a Tolkien siendo un adolescente fue como este hombre era un genio de la lingüística, por Dios. Y entonces pues me apetecía eso, experimentar un poquito yo también. Y cuando empecé a escribir Kral decidí que ese proyecto que yo tenía de crear una lengua sintética lo iba a volcar dentro de la historia de Kral, iba a ser la lengua que iba a utilizar para ese mundo. Entonces, por ejemplo, me están siendo muy útiles a la hora de su creación todos los manuales de gramática de las lenguas modernas que hay ahora mismo en Europa, diccionarios de muchísimas lenguas distintas. Tengo bastante información recopilada, bueno, digo bastante información, pero bueno, la suficiente para lo que yo quería incluir, acerca del inglés antiguo y de otras lenguas que ya no se hablan a nivel europeo. Y creo que eso ha sido un poco un compendio de todo, porque hay cosas que, por ejemplo, me gustan de la gramática castellana, pero sin embargo la fonética de algunas palabras en inglés me gusta más que cómo suena en otras lenguas. No sé, es un poco eso, una mezcla de todo. Más luego aparte mi toque personal de eso, de crear un vocabulario, una gramática, un todo completo para la lengua antigua. Así que, ¿de dónde viene la lengua antigua? Un poco de todas partes y un poco de dentro de mi cabeza, porque vamos, es un experimento que me está
dando, por así decirlo, muchos quebraderos de cabeza, pero que estoy disfrutando muchísimo. Cuarta pregunta. ¿Por qué metiste dragones en la historia? ¿Y de dónde viene el mal del dragón? Esta es una pregunta un poquito, entre comillas, bastante sencilla de responder. A ver, los dragones siempre han sido un ser mitológico que a mí me ha apasionado, que me tenía en vilo cada vez que leía una novela de fantasía en la que aparecían. Y tenía muy claro que el día que yo escribiera una novela de fantasía por mí misma, los dragones tenían que estar incluidos en ella. ¿Qué pasa? Que el hecho de crearlos como los gobernantes, por así decirlo, de un gran imperio, de un gran país, pues para que yo pudiera dar pie a la historia pensé que lo sensato sería que ese imperio cayera de una manera igual de colosal, por así decirlo, en plan con algo grande, inesperado y que fuese exterminador, por así decirlo. O sea, no, yo creo que no podría haber creado algo que fuese más tajante a la hora de cortar el poder de los dragones en Azánalo. Eso era el mal del dragón, era mi recurso para acabar con el imperio de los dragones. Y la verdad es que va a dar todavía jueguito el mal del dragón, así que creo que es un recurso que es eso. A ver, cuando tú estás escribiendo una historia tienes que tener en cuenta que todos los elementos que incluyes no son, por así decirlo, perecederos. Tarde o temprano puedes volver a usarlos de otra manera, porque, por ejemplo, una enfermedad como es el mal del dragón, que es algo que se ha introducido y que se va repitiendo de manera periódica, por así decirlo, lo que da pie al paso de una época a otra. Así que creo que el mal del dragón se ha justificado muchísimo con eso, con el comienzo de la historia en sí. Quinta pregunta. ¿Qué va a pasar con Nikam? Nikam es un personaje que es muy importante, ¿vale? Es verdad que en esta historia aparece poquito. Lo poquito que aparece es en plan de aquí mando yo. Y la verdad es que tengo muchas ganas de seguir con toda su línea, porque es un personaje que va a dar mucho de sí, que va a dar mucho que hablar y al que le esperan muchísimas cosas a lo largo de los libros. Tengo muchas ganas, por ejemplo, de que llegue a la ciudad de los oráculos, en el caso de que llegue, porque es un escenario que creo que se puede disfrutar mucho a la hora de leer la historia de Nikam. Entonces, es verdad que lo dejé un poco abierto en el primer libro, pero me alegro de haberlo dejado así porque ya en el segundo libro Nikam cobra muchísimo más protagonismo, no es un personaje tan secundario como es en el primero, y creo que eso es lo importante, es decir, ha pegado una evolución bestial. De estar aquí, ahora está un poquito más arriba. Todavía no está full, pero está un poquito más arriba. Sexta pregunta. ¿Has incluido rasgos tuyos en los personajes? Sí. La verdad es que he cometido ese pequeño fallito. Y sí he incluido mi carácter, por ejemplo, en el personaje de Layanna, o mi torpeza innata en Kral. Pero es algo que estoy intentando corregir porque sé que es un vicio muy feo y me lo quiero quitar. Última pregunta. ¿Para cuándo la segunda parte? Pues sinceramente, cuando termine el máster podré ponerme con la segunda parte de Kral. El segundo libro es mucho más complejo que el primero, tiene muchísimas más líneas argumentales y necesito tener tiempo, paz y calma para poder ponerme a escribirlo. De todas formas, en cuanto termine el máster, me voy a poner de lleno con él. Así que creo que poquito a poco irá viendo la luz y se irán saliendo cositas. No hay prisa. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado estos detallitos relacionados con Kral. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir, lo podéis compartir con vuestros amigos y que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que ya os las he dejado al principio del vídeo y las tenéis todas en las cajitas de descripción. Otra cosita más. Toda opinión que me queráis dejar, de verdad que es súper bien recibida, me encanta leer vuestros comentarios, así que aquí tenéis todas las cajitas de comentarios para vosotros, enteritas, que no os dé vergüenza, que de verdad que podéis petar el vídeo a comentarios, que yo más feliz que una perdiz. Por mi parte nada más, señores, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo desde mis estanterías y a Bilú Mariama a todo el mundo.